Continuamos nuestra meditación. Por supuesto, estamos meditando en la epístola segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Y se trata de una iglesia que sufre por lo que estamos leyendo. Con esto empieza el apóstol San Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado atravesando procesos difíciles o han enfrentado situaciones adversas o saben de lo que está hablando Pablo. Creo que el sufrimiento es común a todos y no importa la edad. No importa si somos pequeños, si somos medianos, si somos grandes, si somos muy grandes. Todos tenemos una idea de lo que es sufrir. Así que si les ha tocado de alguna manera padecer, experimentar dolor o pasar por aflicción, de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y la semana pasada hablábamos un poco acerca del sufrimiento que está relacionado con nuestra profesión de fe. Esto es, el sufrimiento del cual nuestro Señor Jesucristo nos advirtió para aquellos que fuésemos creyentes en Jesucristo, determinados a seguirle a Él. Él dijo, van a padecer. Y la razón de su padecimiento es que el mundo los aborrecerá. Sin embargo, estas no son las únicas causas de sufrimiento. Es probable que algunos, en el transcurso de querer perseverar en Cristo, se dieron cuenta que era más fácil navegar con una especie de bandera internacional que no comprometiera mucho su identidad como cristianos, muy cristianos, para así poder vivir una forma adaptable de relación con el entorno en donde se encuentren. Entonces encontraron que hay una manera de no sufrir tanto diciendo que son cristianos, pero tampoco tan cristianos. O sea, no hay problema, yo me adapto a la situación. Ustedes por mí no se preocupen. Entonces el mundo te mastica, no te traga, pero te tolera, y ahí la llevas. Y muchos han permanecido así. Sin embargo, no es el propósito. ¿Qué pasa para aquellos que no hicieron eso? No solamente está la intolerancia que está desde fuera para aquellos que aborrecen a quienes se definen como cristianos, comprometidos, que quieren vivir verdaderamente su fe en Jesucristo cada día. Esa no es la única causa de sufrimiento. Hay una causa adicional de sufrimiento por la cual estos creyentes estarán en conflicto. Y esta no es una causa externa, esa es una causa interna. Y me refiero a nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, por favor. Quiero leer para ustedes este pasaje. El apóstol Pablo está refiriéndose en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15, a esta realidad. Lo describe de esta manera. Pablo dice, Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La versión 60 dice lo que no quiero, la versión NBI dice lo que aborrezco. Me encanta porque esta versión NBI expresa más el sentir que se acerca a mi experiencia personal. Porque más de una vez me he descubierto de pronto diciéndome a mí mismo cómo me aborrezco por hacer lo que no quiero hacer. Y finalmente caigo en hacer lo que yo sé que no debo hacer. Sigo leyendo versículo 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero,
estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Versículo 18. A medida que vamos leyendo lentamente este versículo, vaya levantando la mano si se identifica con él, por favor. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ay, ay, ay. ¿Ustedes creen que esto causa sufrimiento? ¿Ustedes creen que esto es una causa de aflicción? Para quien verdaderamente quiere agradar a Dios, lo que está diciendo la palabra va a ser una causa de aflicción. Vamos a encontrarnos más de una vez, quizá en un mismo día, en estrecho, en circunstancias en las cuales sabemos y sentimos con plena claridad y lucidez que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Y en algunas de esas circunstancias nos sentiremos comprometidos a hacerlo, aunque sepamos que no agradamos a Dios al hacerlo. Y en otras circunstancias nos determinaremos a no hacerlo porque sabemos que lo que está ante nosotros no agrada a Dios. Pero hay una lucha interior. Esto es real, esto causa aflicción, es una aflicción real. Vamos al versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Algunas esposas ahora entenderán por qué los esposos parecen no poder resistir, aun teniéndolas a ellas al lado, no pueden resistir el ver el dobladillo de la muchacha que vaya pasando enfrente de su coche. En realidad están fijándose en el dobladillo de la falda, no están viendo otra cosa. Por favor, no piensen mal. Es probable que estén mirando los ojos de la muchacha, las orejas y los pendientes que están colgados, no están viendo otra cosa. ¿Pueden entender lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay un código registrado en nosotros que identifica nuestra naturaleza humana, pecaminosa y falible. Estamos determinados a errar, a fallar. Y lo haremos reiterativamente. ¿Se han dado cuenta de cuál es el orden de culto que celebramos cada domingo? ¿Y qué es lo que hacemos en tercer lugar cada domingo que iniciamos nuestro culto? ¿Qué es lo que aparece ahí exactamente frente a nosotros antes de continuar en nuestra celebración de cada domingo? Después de que hemos hecho una oración y hemos cantado, y después de que hemos hecho una convocación para que todos nos concentremos y abandonemos cualquier otra cosa que nos distraiga y fijemos nuestra atención. Lo que sigue, ¿qué es? Perdón. ¿Qué es? Confesión de pecados. Confesión de pecados. Apenas en el estudio que tenemos, creo que el martes con los hombres, comentábamos esta situación. No hacemos una confesión de pecados bastante honesta. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos.
¿Ustedes creen que cuando estamos aquí congregados lo que estamos haciendo es realmente una confesión concienzuda de nuestra realidad pecaminosa, volcando nuestra alma y virtiéndola en la presencia de Dios porque nos sentimos sucios y sufrimos por este estado de sentirnos mal por lo que hicimos de espaldas a Dios? ¿O solamente cumplimos con una forma ritual de decir, perdónanos, sabemos que lo hicimos mal, pero queremos cumplir con esta parte del culto para continuar adelante? ¿Qué es lo que parece más? Entonces me pregunto, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, estamos congregados, estamos en el tiempo de adorar a Dios y vamos a pedir perdón y tendríamos que decir, Señor, te confesamos nuestros adulterios, nuestros latrocinios, nuestras mentiras, nuestra hipocresía, la ira y el odio que nos han arrebatado. Te confesamos que no tenemos capacidad para gobernar nuestro temperamento, que somos débiles y caemos con facilidad en la promiscuidad. Nos envilecemos con un lenguaje sucio que te ofende y con frecuencia lastimamos a los que más amamos hablándoles con ese tipo de maldiciones. Perdónanos. Para algunos quizás sería demasiado explícito. Es muy probable que alguien se levantaría y me diría un domingo al terminar el culto, pastor, ¿no podríamos ser un poquito más discretos en la oración de confesión de pecados? Que suena muy grotesco y parece desagradable oír que no puedo imaginarme que hermanos aquí han cometido pecado de ese tipo. Pero esa es la realidad. La verdad es que sobrevivimos al pecado en una guerra cotidiana constante en la que perseveramos porque anhelamos, sufrimos desde dentro de nuestra alma, porque desde nosotros, en el interior de nuestras entrañas, arde la pasión por agradar a Dios y a veces no lo logramos porque nuestra debilidad se impone sobre nosotros. ¿Es así? ¿Es cierto? ¿O me equivoco? Porque esto es lo que dice la palabra. Es probable que tú no estás tan seguro de eso. El problema no es que no sea cierto, que no es como lo dice la palabra. El problema es que no estás consciente de tu realidad espiritual. Y quizá agradarle o no agradarle a Dios no es una cosa que te importe realmente. Entonces vendrás aquí y pasarás ese tiempo del culto como otra parte del rito más. Y te dirás, mucha gente va al templo con esa mentalidad. No importa si son cristianos evangélicos, protestantes, son católicos. La gente va porque quiere acallar la conciencia y sencillamente cumple con una hora, dos. Ya se está pasando el pastor, pero bueno, ya cumplí. Domingo, hay que ir a la iglesia. Pero no es ese el plan de Dios. Sí, el plan de Dios es que cada vez que su palabra nos confronta, nos sintamos profundamente quebrantados, como quien se ve ante un espejo y descubre que no se ha peinado, o peor aún, descubre que se le corrió el rímel, que tiene todo el párpado y parece que le dieron un golpe en el ojo, se tiene que revisar. O en el caso de los hombres, algo que ya me pasó a mí, y descubres que terminaste de predicar, atravesaste el templo, paraste por la puerta a saludar a la iglesia y una hermana se te acerca discretamente al oído y te dice, pastor, desde que llegué al templo me di cuenta que tiene el cierre de su pantalón abajo. El culto ya terminó, ya saludaste a más de la mitad de la iglesia. Y ahora tienes que ver cómo le haces para que discretamente nadie se dé cuenta que te está subiendo el cierre del pantalón, porque nadie te lo dijo antes. Y ese es el propósito de la palabra, confrontarnos a tiempo. Porque cuando no somos confrontados a tiempo, pasaremos profundas vergüenzas en nuestra vida. Seremos quebrantados, pero no por Dios, de manera generosa, amorosa, fiel. Seremos humillados por el mundo, avergonzados por el mundo.
Esto es duro de escuchar, es difícil. No quisiéramos oírlo. A veces podríamos tolerar el pecado y no pasa nada, todo está bien. Cuando llegamos a pastorear a una iglesia, nuestro hijo y nuestras hijas iban a nacer y algunas hermanas en la iglesia organizaron un baby shower. Y sabíamos ya entonces que iban a ser gemelas, así que estaban preparándose para una pequeña reunión. Y entonces una hermana de la iglesia dijo: hay una amiga que yo he invitado a la iglesia algunas veces y me gustaría aprovechar porque ella también va a tener un bebé. Entonces quisiéramos aprovechar la oportunidad para que ella venga y le hacemos el baby shower junto con. Y mi esposo y yo dijimos: está bien, o sea, el propósito es que se acerque a la iglesia. No la conocíamos, teníamos poco tiempo de haber llegado a la iglesia, unos 10 meses, pero está bien, perfecto. Así que se convocó para el baby shower. Y un día yo estaba en el templo, era una casa que rentábamos para nuestras reuniones, y entró una mujer y me dijo: ¿usted es el pastor? Y le dije: sí, yo soy el pastor. Ah, usted no me conoce, pero yo sí sé quién es usted. Y entiendo que su esposa va a tener bebé. Sí. Bien, mire, yo soy la esposa del hombre que es padre del hijo de su secretaria, la otra mujer a la que le van a hacer el baby shower junto con su esposa. Quiero que sepa que él es un hombre casado, que tiene 4 hijos conmigo y que ella es su concubina. Y que yo no me hubiera imaginado jamás que en una iglesia cristiana ustedes hicieran cosas como estas y que usted como pastor estuviera de acuerdo de celebrar el baby shower de esta mujer junto con el de su esposa. Recuerdo que yo estaba parado, hermanos, pero yo hubiese deseado que se abriera un agujero en el suelo y la tierra me hubiera tragado, porque no tuve absolutamente ninguna respuesta que dar. Ahora, no se trata de exhibir a nadie, todos somos pecadores. Todos tenemos cosas que no quisiéramos que nadie supiera. Yo mismo me acuerdo de cosas que dan un vuelco en mi estómago y me hacen sentir profundas náuseas y no son ajenas, son propias, y me avergüenzo de ellas delante de Dios en la privacidad, porque yo sé que ofendí a Dios con eso. Es algo que me hace sufrir, pero creo en el perdón de Dios y lo reconozco como una realidad en mi vida. Pero cuando esto pasa, no era mi pecado, no era mi evento, yo solo era el pastor. Y ahora tenía que dar la cara a alguien que se sentía agraviada y ofendida. Oh, qué duro es. Entonces comencé a pensar: ¿qué va a suceder si el día de la reunión esta mujer viene con sus 4 hijos y se presenta a reclamar allí? Con toda la razón del mundo. Era yo un pastor muy joven y me sentí profundamente angustiado por eso. Es la misma situación cuando nosotros nos sentimos angustiados por el pecado de las personas que amamos y los vemos perdidos, nos vemos apartados de Dios, los vemos caminar de espaldas a Dios y decimos: esto es trágico, no puede ser, ¿qué puedo hacer para pararlo? Pero no son nuestras decisiones, finalmente es la vida de las personas que amamos y ellos tomarán sus propias decisiones, y tenemos que honrar la soberanía de Dios y el tiempo en el que Dios va a tratar con ellos, porque no podemos cambiar el corazón de las personas que amamos por mucho que nos angustie su situación.
Así que tenemos que entender que el pecado es una realidad con la cual vamos a estar luchando, contendiendo, combatiendo, si verdaderamente estamos interesados en honrar y agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Pero no solo eso, tendremos también que contender para asimilar, discernir la manera en que Dios trata con los que amamos acerca de su pecado. No podemos luchar más que con el nuestro y tratar de dar el mejor testimonio posible y enfrentarnos al mundo y a su realidad y orar por los que amamos para que Dios trate con ellos. Así que entendamos ahora que el pecado no solamente nos va a causar sufrimiento por el hecho de que la condenación final del pecado es la muerte, sino por el hecho de que si tú quieres honrar y agradar a Dios en tu andar ahora, tu contienda contra el pecado es una causa permanente de conflicto interior para ti. Vas a luchar porque quieres agradar a Dios, y eso es costoso. Eso es costoso. No solamente te vas a enfrentar al rechazo, al menosprecio de los demás, te vas a enfrentar a tu propia lucha interior, a tu propio conflicto, a tu propia guerra. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, terminemos de leer. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, Romanos 7:21, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y lo que dice al final el apóstol Pablo no significa que estamos derrotados. No, significa que vamos a vivir en una permanente contienda contra el pecado. Mientras vivamos, mientras peregrinemos, mientras caminemos, parte del sufrimiento y la aflicción que vamos a enfrentar se debe a esto. Vamos a vivir bajo este código de defensa agresiva, violenta contra el pecado. Pero la victoria está en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque cada vez que venimos aquí y oramos y pedimos perdón a Dios, de la misma manera que cada vez que lo hacemos en privado, en nuestra habitación, antes de descansar o al amanecer, en el momento en que lo hagamos, cuando pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados, cuando venimos a Dios y confesamos con integridad aquello que nos avergüenza delante de Él, debemos saber que Dios nos perdona. Nadie pierde la salvación por haber pecado después de haber sido redimido por Jesucristo. Lo voy a repetir. Nadie pierde la salvación por haber pecado después de haber sido redimido por Jesucristo. Pero, atento, quien no tiene el más mínimo interés por enfrentar el pecado en su vida y se define como creyente, no tiene ni la menor idea de lo que significa haber sido redimido por Jesucristo. Porque la primera evidencia de que verdaderamente eres un hijo de Dios es que desde tus entrañas surge la necesidad de oponer resistencia al mal
que mora en ti. Así que si estás contendiendo contra el pecado, alégrate. Eso significa que eres verdaderamente un hijo de Dios. No lo podrás hacer solo. Tu sufrimiento no termina allí. Termina con la promesa de Dios de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Amén.